Nunca se había dado el caso, no por lo menos con estas condiciones y sobre todo hasta este extremo, pero pasaron 56 semanas antes de que hubiera la posibilidad física de que todos los muchachos regresaran a la escuela en México. Y esto de decir posibilidad física realmente lo digo con entre comillas, ya que más que la posibilidad física, lo que se marca aquí es la necesidad de que haya otra vez clases presenciales. Yo puedo entender a las autoridades cuando se nos dice y se nos convoca a que todos regresemos a clases presenciales. ¿Por qué? Bueno, porque los centros de educación pues fueron hechos para eso. Fueron hechos y diseñados desde la historia desde que el hombre educa hasta la fecha, se necesita de la presencia de las personas para que haya una interrelación que no puede ser sustituida con nada, ni con clases a distancia, por más tecnologías que haya. No hay nada como el estar en un salón de clases. No hay nada más bello que poder ver enfrente de ti un maestro o un maestro nada más bello que pueda tener frente a los alumnos y con todos ellos dialogar, imaginar, crear, aprender y enseñar. Y esto hace e hizo que con la pandemia uno de los países en los que más ausencia en las escuelas hubo fue México, más de 56 semanas. Pero hubo también un proyecto, y hay que decirlo, más de 10,000 millones de pesos en el que la Secretaría de Educación Pública invirtió en las escuelas, en lo que pasaba este tema de la pandemia, para tratar de ponerlas en condiciones mejores para cuando hubiera un regreso a clases. Pero después de tantas semanas, año y medio en términos efectivos, desde el punto de vista no de calendario, sino de las semanas efectivas en donde nuevos salones activos, salones de escuelas, hubo de toda esa inversión, no me lo van a ustedes a creer, pero las escuelas fueron vandalizadas. Llegaron a las escuelas personas y se robaron equipos, se robaron el avituallamiento de las propias escuelas, se llevaron todo lo que había de valor y dejaron muchas escuelas desvalidas, ¿no? Absolutamente fuera de, no solamente no en condiciones como las quisieron dejar las autoridades, sino en peores condiciones que antes de que hubiera este tipo de ayuda. Y ahora estamos regresando con escuelas cuyo objetivo, por lo menos de la autoridad, era el que hubiera escuelas dignificantes que pudieran marcar para nuestros hijos niveles de seguridad y de limpieza. Y hubo una convocatoria hace 3 semanas, me acuerdo perfecto, en la que la Secretaría de Educación Pública invitó a los padres de familia a que entre todos se rehabilitaran las escuelas, centros de educación de sus propios hijos. Y la respuesta de los padres de familia hacia lo que dijo la Secretaría de Educación Pública fue prácticamente una ausencia total. Nadie acudió al llamado. Y esto me preocupa. Me preocupa porque en México hay una absoluta falta de solidaridad entre todos nosotros, porque no nos creemos entre sí. Ni los padres de familia creyeron en la Secretaría de Educación Pública, ni la Secretaría de Educación Pública creyó que realmente la convocatoria que harían los padres podría tener algún tipo de respuesta. Y ahora se regresa a clases en muchos lugares, bien, ni duda cabe, en muchos otros en condiciones muy complejas, en las que no hay ni lo mínimo necesario, ni pisos firmes, hay pisos de tierra, ni baños, hay letrinas en el mejor de los casos, ni agua potable, por supuesto que no lo hay en muchas de las, por lo menos en un 40% de las escuelas hay condiciones de precariedad. Y en un 60% las condiciones son limitadas, dando solamente menos de un 10% de escuelas que pudieran tener, todas las de la ley, dependiendo de lo que se pudiera prever como las medidas de prevención ante posibles contagios. Con la sana distancia, con geles, con tapabocas, con maestros vacunados y con un esquema de vacunación mínima necesaria para todo el personal docente. Pero no es así con los niños. Y como no es así con los niños porque no ha habido hasta este momento la posibilidad de vacunarlos, entonces vamos a tener problemas
de los más de 35 millones que regresen a clases, yo espero que sea lo mínimo, lo menos dentro de todo esto la posibilidad de contaminación. Pero habrá, por supuesto, una expansión del virus porque, pues, por lógica, por la detonación que toda esta enorme concentración de personas en las escuelas va a causar en los próximos días. Veremos cuál es la medida de la ola del impacto. Pero sí decir que estamos regresando a las escuelas en medio de una tercera ola que ha traído muchísimos contagios, que estos contagios han sido muy rápidos, que esta variante Delta ha sido mucho más contaminante que las anteriores, muy eficaz en su contagio y desafortunadamente ha traído por consecuencia saturaciones en hospitales, necesidades que hasta este momento no han podido ser cumplimentadas por parte de nadie, porque esto nos rebasa a todos. Pero hago votos, por favor, para que en estos centros ahora escolares se conviertan en centros de vacunación y que no solamente sea el gobierno el que tenga la posibilidad de organizar estos centros de vacunación en esas escuelas, sino que haya también la coparticipación del sector privado para que también colabore. Yo estoy seguro que el sector privado estaría puesto y dispuesto a meter recursos, los que fueran necesarios, para vacunar al mayor número de personas bajo las previsiones de las condiciones que las autoridades de la salud le pudieran dar para que hubiera estratos de edad en donde los niños ya pudieran ser vacunados bajo un esfuerzo conjunto. Lo que nos está pidiendo el país es inédito. Lo que le pasa al mundo también lo es en estos tiempos modernos. Nunca hubiera yo pensado en mis años mozos haber tenido que ir a la escuela con todas las previsiones, aparte de las escolares, las de una pandemia que en cualquier momento a mí, o a ti, o a cualquiera, nos pudiera sorprender con una infección que no deseamos, por supuesto. Pero así está el mundo. Y por lo mismo, lo importante del hombre no solamente es sobrevivir, sino adaptarse. Y me pregunto, ¿estamos haciendo todo para adaptarnos? Esa es la pregunta. ¿Estamos haciendo todo para adaptarnos a estas condiciones extraordinarias o no? Me quedo insatisfecho, porque la respuesta creo que se contesta sola. No, no lo estamos haciendo.